Bueno, buenos días. Hoy vamos a entrevistar a la profesora Rafaela Pagani Valetti, que fue profesora titular durante muchos años en la Facultad de Ciencias Químicas, en el Departamento de Bioquímica de la Facultad, y que tiene muchas cosas que contarnos, seguro. Muchas gracias. Cuéntanos cuál fue tu vinculación con la Universidad Complutense, Rafaela. Muy bien. Yo empecé mi licenciatura en el curso 67-68 y empecé por casualidad, digamos, aquí en la Complutense, porque mi idea era haber ido a estudiar a Italia. De hecho, yo había cursado el Liceo Italiano de Madrid por mi ascendencia y de familia, y todos mis compañeros al terminar se iban a Italia a estudiar porque allí no había curso selectivo. Allí se entraba directamente a una licenciatura y se ganaba un año. Lo que pasa es, por distintas circunstancias, me tuve que quedar en Madrid y entonces decidí intentar la Universidad Española ingresando en el curso selectivo. A partir de ahí, gracias a que me gustó mucho la biología que nos impartía el profesor Bustinza en selectivo, pues ya me decidí por la licenciatura en biología. Esos primeros años, pues la verdad es que fueron muy interesantes. Para mí fue muy distinto venir de un plan de estudios italiano, digamos, a ingresar en la Universidad Española, pero me resultó agradable y tampoco tan difícil, la verdad. Empecé la licenciatura en biológicas y seguí luego vinculada toda mi vida activa, digamos, a esta universidad, hasta que me jubilé por un programa que había de renovación de plantillas que me permitió jubilarme anticipadamente al cumplir los 60 años. Me hubiera gustado continuar, pero fueron también motivos familiares que me indujeron a hacer esta jubilación, esta prejubilación. Siempre he estado ligada a la Universidad Complutense, salvo un par de interrupciones cuando estuve un año por una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en Milán durante un año completo. Y luego estuve ya 3 años, del 99 al 2000, más o menos 99, 2000, en esa época estuve en la Red Juan Carlos, cuando empezó la universidad, y estuve en servicios especiales. Pero luego volví aquí a mi casa realmente. De los primeros años, pues realmente tengo buenos recuerdos de todos los primeros años. Y luego ya, aparte de docencia y de investigación, pues también fue muy activo hasta que empecé con los programas de gestión de movilidad de estudiantes, los programas de Erasmus. Sí, sin duda una trayectoria muy rica. Vamos a empezar. ¿Cómo fueron, porque dices que empezaste a estudiar biológicas, y cómo fue tu primer contacto con esta facultad, con la Facultad de Ciencias Químicas y en concreto, ¿no?, con el Departamento de Bioquímica en el que desarrollarías toda tu trayectoria? Sí, de hecho yo a partir de tercero de carrera entré en el Departamento de Bioquímica como alumna interna, gracias a uno de mis profesores muy queridos, el profesor Rivera, que me propuso hacer una colaboración porque había llegado un cromatógrafo de gases pequeño para prácticas de estudiantes y había que traducir el manual. Como anécdota diré que lo dijo un día en clase, si alguien podía estar dispuesto, y yo levanté la mano y claro, me dijo, pues muy bien, pues a partir de mañana venga usted al departamento. En aquel momento todo era de usted, evidentemente. Y así empecé. En tercero de carrera ya ingresé en el departamento, del que no me he desvinculado durante todo el tiempo. Y siempre en químicas, a pesar de mi formación de biológicas, todos mis contratos y toda mi trayectoria ha sido en esta facultad, en químicas. ¿Y qué docencia, qué asignaturas has impartido en el departamento? Bueno, pues por mi formación, la biología.
estuve muchos años impartiendo biología, tanto a químicos como a biólogos, también prácticas de bioquímica. De hecho, el primer contrato que tuve fue para prácticas, fue de ayudante para prácticas. Y luego ya en los últimos cursos, cuando ya volví de la Universidad Rey Juan Carlos, ya estuve impartiendo una neuropatología molecular para biólogos y una bioquímica ambiental para químicos. Interesante. Y aparte de, claro, de la docencia, pues seguro que has hecho mucha investigación, y cuéntanos un poquito así de tu investigación, en qué consistía. Bien, la investigación, claro, se inició cuando ya había terminado la licenciatura y don Ángel Martín Municio fue el que, sabiendo las dificultades que yo tenía, porque entonces todavía tenía la nacionalidad italiana, entonces tenía muchos problemas que no podía acceder a ningún tipo de beca. Entonces, de hecho, para no perder tiempo, mientras mis compañeros empezaban sus doctorados, pues yo intenté hacer algo positivo y convalidé parte de los estudios de biología para terminar en la Facultad de Farmacia la titulación de farmacia. Mientras estaba terminando farmacia, como me había tenido que ir del departamento por el tema de no poder tener beca, don Ángel fue tan amable que un día me llamó y me dijo: ha quedado vacante una plaza de ayudante, ¿te puede interesar para dar prácticas? Inmediatamente dije que sí. Y ahí empezó mi trayectoria de investigación. Entré en el departamento, había un primer proyecto que se iniciaba sobre metabolismo lipídico en erizos de mar, cosa un tanto peculiar estando en Madrid, pero bueno, como anécdota diré que nuestros erizos venían viajando por la noche, porque en aquella época no había aire acondicionado en los coches, y entonces tenían que hacer todo el viaje por la noche desde Levante hasta aquí. Y aquí los esperábamos a las 4 o 5 de la mañana a que llegaran los erizos para poder trabajar con ellos. Aquello no resultó, la verdad es que fue un inicio, fue muy positivo para poner a punto distintas técnicas de cuantificación de lípidos, y viendo que bueno, la cosa se prolongaba mucho, don Ángel me propuso aplicar esas técnicas de cuantificación para lo que se hacía en prácticamente todos los grupos del laboratorio de bioquímica, que era el metabolismo en el insecto Ceratipis capitata. Entonces, claro, ahí los resultados fueron rápidos y pude hacer mi tesis en ese tema, el metabolismo de lípidos a lo largo del desarrollo. Eso fue durante los primeros años que dieron lugar a mi tesis doctoral. Luego se inició otra línea de investigación interesante sobre el shock endotóxico. Tema que, por cierto, ahora está muy en auge, porque por el problema de resistencia a antibióticos están aumentando los problemas de shock endotóxico en hospitales. Y el último tema de investigación, ya de los últimos años, fue aprovechar la técnica de cultivo de tejidos para realizar prótesis, para prótesis cardiovasculares en neonatos. Qué interesante. Y sí, fue un tema muy interesante que, bueno, nos puso en contacto también con equipos de farmacia, de materiales, en fin, un tema interesante que se continúa ahora con Teresa Portolés, que fue mi primera tesinanda y después doctoranda y ahora catedrática en el Departamento de Bioquímica. Pues ahora vamos a pasar, porque ya lo has apuntado tú, que además de esa trayectoria docente e investigadora destaca pues tu encomiable labor de gestión, en mi opinión, concretamente como una de las artífices de la puesta en marcha de los programas de movilidad de lo que conocemos, ¿no?, como programa. Hoy hay tantos, ¿no?, pero que comenzó con el programa Erasmus, y esto pues me gustaría destacarlo
porque bueno, considero que es tu mayor contribución a esta universidad, a la Universidad Complutense, y además que a mí me hace especial ilusión porque que nos lo cuentes así con un poco de detalle, porque yo tuve el honor de poner mi granito de arena con una beca de colaboración y también pues me permitió pues conocerte y trabajar contigo y un poco pues establecer una relación. Honor mutuo, porque gracias a Belinda y a las demás de la oficina Erasmus, la verdad es que conseguimos un buen equipo de trabajo. Tengo que decir que yo soy muy exigente, yo era muy exigente, se acordarán, pero trabajaba. Bueno, yo no lo viví así, pero o sea, yo aprendí mucho otras cosas. Muy bien y en un grupo interesante. Bueno, la verdad es que el paso de la docencia, que a mí realmente era lo que me gustaba, las clases en el aula y, en fin, utilizarla en aquella época la pizarra y tal, era lo que a mí realmente me gustaba, la investigación también, pues de repente, y por un accidente desgraciado de un buen compañero y entonces vicedecano, Roberto Arce, pues el entonces decano de la facultad, el profesor Alario, me propuso ser vicedecana de Relaciones Internacionales y Estudiantes. Claro, fue muy traumático porque Roberto fue el real iniciador de todos los programas de movilidad en esta facultad. Empezó en el 89 y cuando en el 91 tuvo el accidente, pues claro, había que retomar todo su trabajo y fue realmente duro el poder hacer esa transición, digamos, porque revisar todos sus trabajos iniciados y empezar prácticamente de cero, en mi caso, porque yo nunca me había ocupado de gestión, pues no fue fácil. Por otro lado, era muy ilusionante empezar una nueva etapa. Y tengo que decir que me ha ayudado muchísimo el tener un buen equipo de colaboradoras de la oficina, de la antigua oficina Erasmus, que estaba en la primera planta de esta facultad. Allí conocí a Nieves, que realmente era la que nos proporcionaba un poco el background de lo que se había hecho hasta ese momento. Ella había entrado en el 91 y bueno, nos pusimos manos a la obra y la verdad es que al principio fue un poco complicado, pero luego ya poco a poco entramos en el mundo de la movilidad de estudiantes y tengo que decir que fue muy ilusionante porque se estaban iniciando programas nuevos, se estaba iniciando una época completamente nueva y nosotros participamos desde el primer momento. La Facultad de Químicas, de hecho, fue una de las primeras que se incluyó en un programa piloto de los créditos FPS, gracias a Roberto, precisamente, porque ese programa piloto pretendía, de alguna manera, armonizar los estudios y los programas de movilidad en distintas áreas de conocimiento. Se seleccionaron, bueno, todo dependía de Bruselas, evidentemente, y se seleccionaron 5 áreas de conocimiento: económicas y empresariales, historia, medicina, ingenierías y química. Y Roberto consiguió, gracias a que esta facultad tenía posibilidades, consiguió que la facultad ingresara en este círculo inicial, que no era fácil, por cierto. No era nada fácil. Pero bueno, tuvimos esa oportunidad y había que trabajar para mantener y de alguna manera implementar todo este proceso piloto. Sí, yo lo recuerdo o sea, yo recuerdo una época muy activa. Quiero decir, ahora con lo que tú estás contando veo que eran los inicios, pero yo lo viví como, o sea, nosotros teníamos un montón de intercambio, como que ya estaba para mí, claro, yo no era consciente, para mí como que estaba rodado y no sabía yo que era química una de las pocas áreas donde se hacía. Sí, sí. De hecho, en el curso 90-91 solamente se podían mandar 5 estudiantes a través de este programa, que tenía un aliciente para los estudiantes porque había un poquito más de becas, tenían un poco más respecto a los estudiantes de movilidad que venían
del inicial programa Erasmus, donde se coordinaban programas específicos para distintos profesores. Entonces, era una organización diferente. Para implementar este programa piloto, que lo que pretendía era facilitar la movilidad y, sobre todo, facilitar el reconocimiento de los estudios de los estudiantes, porque ese era el mayor problema que tenían los estudiantes Erasmus, que se iban durante un tiempo, volvían y era muy difícil integrar las notas que habían obtenido en su expediente académico. Entonces, este programa piloto, pues realmente lo que pretendía era facilitar todos los programas de intercambio, siguiendo unos procedimientos de trabajo muy estandarizados, y gracias a eso, pues facilitar las equivalencias inmediatas de estudio. Era un programa muy interesante. Y ya digo, el primer año solamente permitían 5 becas, luego se amplió a 10, y nosotros, la verdad es que fue un pequeño éxito. En el curso 92-93 conseguimos 20 plazas. Eso es lo que yo para recuerdo. Estudiantes, con lo cual efectivamente... Claro, que era como una afluencia, cuando yo llegué era un... Sí. Vinieron aquí 8 y mandamos a 20. Y era un número muy considerable, porque claro, el enviar estudiantes tenía una parte previa de puesta a punto de la parte de idioma, tenían que hacer un examen del idioma para ver si podían luego seguir los cursos en la universidad de acogida. Y bueno, pues también había que ver su nivel a nivel de académico, claro. No podíamos mandar alumnos que no quedaran bien. Sí, además que todo esto se ve ahora como con mucha normalidad, pero es verdad que estamos hablando del año 92-93, que ni los idiomas era una cosa normal en los estudiantes, y luego, bueno, pues había que hacer, como dices, como un poco una selección de los alumnos académicamente, no cualquier alumno no podía ir de Erasmus. Sí. Y luego, precisamente en esos primeros años, cosa que ahora no sucede, evidentemente, pero había bastante problema familiar. Las familias tenían miedo a que sus hijos se fueran durante unos meses. Aquí normalmente lo mínimo que podían irse era un semestre. O semestre o curso completo, no permitíamos menos que eso. Entonces, claro, muchas familias pues tenían miedo a que sus hijos se encontraran solos, hijos, se encontraran solos en un ambiente hostil, que podía ser hostil, o por lo menos eso se podía pensar. Y sí, vinieron madres, padres a hablar conmigo para decir, pero bueno, esto a mi hijo, a mi hija, ¿qué le va a suponer? Digo, no se preocupe, va a estar tutelado en la universidad de acogida sin ningún problema. Pero sí, hubo cierto miedo, cosa que el segundo año o el tercer año ya no, ya había muchísimas solicitudes y ahí es donde había que seleccionar. Eso es, sí, yo recuerdo que lo solicitaban mucho más estudiantes y que había que hacer un cribado porque no había suficientes... No había plazas, no había plazas, y tampoco se permitía ir sin beca. Eso era un punto importante. Los que podían hacer la estancia tenían que ir con la beca. Entonces, bueno, sí, hubo mucho trabajo, y un trabajo adicional porque, claro, este programa piloto te imponía una serie de normas que había que llevar a rajatabla, digamos, con una serie de documentos estándar para todas las universidades que participaban en el programa. En químicas éramos 31 universidades en ese momento. Y había que producir pues un paquete de información o info package, que yo todavía conservo, el del 93-94, donde había que dar toda la información correspondiente a la universidad en su conjunto y a la facultad, con todo el detalle de cada una de las asignaturas impartidas, con el número de créditos correspondiente, ya si acaso luego hablaremos un poco más de los créditos, y también dar todos los programas específicos de cada asignatura,
para que la otra universidad, la universidad que iba a acoger a nuestros estudiantes y los que nos iban a mandar a los suyos, pudieran tener toda la información completa. Había un problema adicional, sobre todo en los intercambios de acogida, en nuestro caso, que tal vez recuerdes, que era el problema del alojamiento. Eso es, sí, sí que lo recuerdo. Eso fue, ahí se trabajaba mucho también. Se trabajaba un escollo importante porque, claro, había que buscarles un alojamiento adecuado. Y entonces en el rectorado todavía no estaba Peter Feige, que luego se ocupó del tema de los alojamientos. Pero entonces, bueno, yo recuerdo ir buscando casas. Sí, tenías contactos con determinadas casas. Sí, a través de las páginas amarillas, no había más que buscar. Y bueno, sí, la verdad es que conseguimos tener algunas personas que estaban dispuestas. Ahora esto está bastante más estandarizado, claro, sí. Es que hablamos de cosas que hoy son súper normales y en aquella época era rarísimo, la gente no quería además, yo qué sé, meter en sus casas pues estudiantes extranjeros por pocos meses. Tenía miedo del tema, pero luego la verdad es que encontramos 2 o 3 personas que vieron que la cosa funcionaba y ya los años siguientes fueron un poco mejores, pero sí, al principio fue costoso, sí. Pero bueno, salimos adelante a base de mucho entusiasmo, mucha ayuda. No, bueno, todos. Sobre todo... Era un buen trabajo en equipo. Me acuerdo que también incluso fuimos a un congreso, ¿no? Lo de Toulouse, a representar. Ahí que representábamos la Complutense o químicas o. Representábamos químicas. Bueno, la Complutense, pero sobre todo la facultad, ¿no? Teníamos un stand, yo me acuerdo. De 9 metros cuadrados. Había que publicitar todo lo posible. De hecho, sí, también tengo aquí el dossier que llevábamos, por supuesto todo bilingüe, español-inglés. Hicimos unos pósters, bueno, se montó un stand que estaba bastante bien, tuvimos bastante éxito. Y Nieves nos ayudó, bueno, mucho. De Nieves es que hay que hablar desde el primer momento porque fue la iniciativa. Bueno, a mí es la que me enseñó todo. Yo llegué a la oficina y la llevaba ella y ella me enseñó junto contigo todo el funcionamiento. Nieves me enseñó a mí. Claro, es que, a ver, en aquella época empezábamos a trabajar con ordenadores, los programas informáticos, todo era muy, pues, sí. Nieves nuevo. Fue la que realmente inició toda la parte de informatización de la oficina. Eso es. Ella, como buena ingeniera química, pues manejaba muy bien todo. Ahora, como anécdota, contaré que cuando teníamos los momentos de estrés mayor, porque claro, Bruselas te imponía una serie de condicionantes y unas fechas límite que no podías sobrepasar, teniendo en cuenta que en aquella época no funcionaba el correo electrónico. Yo justo iba a decir eso, que era todo fax y correo. Cuando llegó el fax, antes correo. Era correo postal. Claro. Entonces había que pensar los días que iba a tardar tal cosa, tal envío en llegar a Bruselas o en llegar a la universidad correspondiente. Entonces había momentos realmente de estrés. Y siempre recordaré a Nieves que nos decía: no os acerquéis mucho al ordenador porque el ordenador huele la adrenalina. Sí. Porque es cierto que de vez en cuando se bloqueaba el ordenador. Y entonces, bueno, ella fue la que... Sí, ella era muy tranquila. Muy tranquila, sí. Nos tenía además a rajatabla y decía, no, esto lo hago yo. Vale. Y lo hacía muy bien. Así que pudimos salir adelante con todos los infopackets, los famosos infopackets. Y bueno, a partir de ahí ya fue cuestión de ir haciendo lo que nos iba marcando el día a día, porque había modificaciones prácticamente constantes. La normativa de Bruselas es tremenda. Sí. La normativa se iba ajustando a medida que íbamos teniendo reuniones. Había por lo menos una reunión al año, los General Meetings famosos, una reunión al año donde se iban modificando un poco paso a paso los métodos que teníamos que seguir. Y precisamente, me preguntabas de Toulouse, coincidiendo con una reunión anual en Toulouse, hicimos la solicitud de poder estar en la Expo Chimie del 92 en Toulouse. Y nos concedieron este stand. Se llamaba Expo Chimie, es verdad.
Y entonces a partir de ahí fue un poco diseñar la estrategia. Yo recuerdo que Joaquín Plumet, que era vicedecano de investigación, participó también. Me apuntabas que también el doctor Sotelo. Sí, fue muy recuerdo que agradable porque realmente era una cosa nueva para nosotros y la verdad es que tuvimos éxito. Sí, Había nos mucha hacía gente. hacía ilusión, ¿no? Ir ahí Sí. como a representar tu facultad en La el facultad, extranjero y demás. Sí, efectivamente. sí. Y venía mucha gente interesada. Y de hecho tuvimos un aumento de alumnos que luego querían venir a esta facultad. Así que fue muy positivo, Claro. fue muy positivo. Sí. Y por ejemplo, hoy que hemos normalizado tantos términos, ¿no? Como los créditos, los tal, que Sí. porque claro, yo me acuerdo cuando yo estudié, te matriculabas de X asignaturas, las que tenías que elegir y nadie hablaba de tantos créditos, créditos por curso, créditos por asignatura. Cuéntanos un poco cómo la evolución, un poquito de eso. Pues la evolución, claro, empieza realmente a hablarse de créditos justo al principio del proyecto piloto, que fue en el 89, cuando se hicieron las primeras reuniones a las que yo no pude participar, evidentemente. Yo empecé a participar a partir del 91, después del accidente de Roberto, y la primera vez que yo oí hablar del tema de créditos fue en la reunión de Tesalónica, que fue una reunión donde participaban todas las áreas de conocimiento implicadas en el proyecto piloto. Y allí conocí al grupo de coordinadores de químicas. Fue una reunión que recuerdo sabor agridulce, porque por un lado salió muy bien, fue mi presentación allí, gracias a que me acompañó también Ingeborg Kunat, que era la coordinadora, la que llevaba prácticamente toda la gestión de todos los programas de la universidad en el rectorado, programas de intercambio en el rectorado. Se ofreció, vino conmigo para presentarme, porque claro, yo acababa de empezar en esto. Y ahí fue cuando, bueno, al principio glosé el profesor Roberto Arce, todos le recordaban con muchísimo cariño, mucho afecto, porque era muy trabajador, muy simpático además, y se había integrado muy bien en el grupo de químicas. Y a partir de ahí fue cuando se empezó a hablar realmente de los créditos. Porque de alguna forma lo que se quería era tener una homologación fácil de la duración de las enseñanzas y también poder cuantificar las distintas asignaturas dentro de los programas. Entonces, bueno, se empezó a definir el crédito como no solamente las horas de docencia en aula, sino considerando también el trabajo del estudiante. Eso daba una idea de la dificultad de cada una de las asignaturas, porque claro, cada asignatura tiene su dificultad correspondiente y no fue una elección fácil. Digamos que llegar a un consenso fue complicado, porque claro, cuando tú puedes calcular horas lectivas es mucho más fácil, claro. Es directo. Sabes cuántas horas durante la semana, durante tantos cursos. Pero cuando ya se introduce una parte más personal de cada uno de los estudiantes, pues ahí es un poco más subjetivo. Es muy difícil cuantificar. Pero bueno, hubo muchas reuniones, muchas discusiones y al final pues, se llegó a un consenso de que un crédito podía equivaler a unas 25 o 30 horas globales, tanto de horas de clase como de trabajo del estudiante. Evidentemente fue un consenso, porque es prácticamente imposible saber el grado de implicación de un estudiante en una determinada asignatura, de una determinada licenciatura y en una determinada universidad. Sí, totalmente. Entonces hay tantas variables que eso llevó muchas horas de discusión. Pero bueno, al final se llegó a un consenso. Fue el inicio del camino de la homologación que hay hoy en día de todos los estudios europeos. Fue claro. el inicio.
Y eso, junto con todos los documentos que había que preparar para que un estudiante pudiera acceder a su programa de movilidad, pues eso facilitó mucho un esquema de trabajo. Esquema de trabajo que actualmente se considera normal, pero que entonces había que discutir y ver cuál podía ser la mejor opción. De ahí surgen pues, los documentos para que el estudiante haga su solicitud, el estudiante... Los agreements, todos los agreements. Sí, claro. El estudiante que tenía que hacer su estudio en otra universidad tenía que preparar junto con su coordinador y el coordinador de la universidad a donde iba a cursar sus estudios fuera, tenían que acordar un learning agreement, es decir, un programa de estudios. Aún sigue, ¿eh? Aún es sigue. El mismo, sí. Sí, aún sigue. Y eso facilitó mucho el reconocimiento posterior, porque si el estudiante iba ya con un programa marcado y conseguía terminar ese programa con unas notas que también se discutieron en su momento, unas notas suficientemente altas como para pasar las asignaturas que se habían acordado previamente, pues ya tenía todo hecho. Cuando volvía a su universidad de origen no había más que cuantificar las notas que había obtenido, pasarlas a su expediente académico y ya estaba todo hecho. Cosa que, sin embargo, en los Erasmus anteriores faltaba esa parte. Entonces tenían muchas dificultades a la hora de poder justificar los estudios que habían realizado en otra universidad. Aquí, como anécdota, diré que al principio a mí me costó bastante el integrarme en estos grupos. Claro, los coordinadores ya se conocían de otros años, yo no les conocía, y yo veía que cada uno iba con su carpeta, con todos los expedientes de sus estudiantes que querían que fueran a otra universidad. Entonces, aquello a mí me parecía un poco pues, un mercado persa, ¿no? Yo te doy pero tú me permites que te mande a este estudiante. Pero bueno, era muy agradable y se llegaba muy fácilmente a acuerdos. Eso sí, había veces que los coordinadores de otras universidades querían conocer la universidad de acogida y tuvimos bastantes visitas de universidades, de coordinadores de otras universidades que venían para ver las instalaciones de la facultad, las aulas, los laboratorios, en fin, que no se iba a ciegas. Y de hecho, yo también fui a visitar otras universidades. Y aprovechaba también para visitar estudiantes que habíamos mandado a otras universidades. De hecho, otra de las alumnas que ayudaban en la oficina Erasmus, Miriam Catalá, que aprendió de Nieves todo el proceso y tal. Miriam había sido una de las primeras alumnas de intercambio dentro del programa piloto. Ella estuvo en Lieja y yo fui a visitarla. El primer año fui a visitarla allí. Fui a Berlín a ver otro estudiante y también fui a verla a ella. Entonces, era muy frecuente el tener que desplazarse para poder visitar otras universidades, conocer mejor pues, todo el ambiente de esa universidad. Y sobre todo la metodología de enseñanza y los laboratorios, en fin, tener una idea, un cuadro completo para que los estudiantes fueran con un respaldo importante. Algo que a mí me gusta subrayar es que a veces se oyen algunos comentarios, bueno, programa Erasmus, sí, realmente van de vacaciones. Ya. Pues no sé en otras facultades, pero desde luego aquí nuestros alumnos, tanto los que venían como los que mandábamos, mejoraban sus expedientes. Entonces, sí, además, y cursan las asignaturas normal y se les evalúa igual, o sea, a día de hoy. Cursaban sus asignaturas que previamente se habían elegido, las que encajaban mejor para cada uno de ellos y realmente mejoraban el expediente. Nosotros hoy en día tenemos hasta en máster también, incluso algunos sí. Algunos vienen a hacer lo que es el trabajo fin de máster, la parte de investigación al laboratorio,
que nosotros siempre nos gusta tener, pues siempre solemos tener, sobre todo en el segundo semestre, pues un par de alumnos Erasmus en el laboratorio, porque también, bueno, pues es una forma de que vengan alumnos extranjeros, de que los nuestros pues también hablen inglés en el día a día del laboratorio, y luego también incluso a veces en los programas de máster, con asignaturas de máster también nos encontramos que, y algunos pues simplemente piden que se les examinen en inglés, pero por lo demás siguen las clases normal. Sí, eso era una de las facilidades que se les ofrecían, poder hacer sus exámenes en inglés si lo deseaban. Eso es, sí. Aunque realmente las clases... sí, o sea, nosotros lo que pasa que es verdad que hoy en día como se hace pues mucha, pues sobre todo en máster, pues mucha diapositiva, que está todo en inglés y tal, ellos yo creo que lo tienen más fácil en ese sentido. Sí. Y bueno, siempre tienen que tener un mínimo del idioma, el idioma del lugar. Tienen que tener, y de hecho se les exigía. Exacto. Hay que tener en cuenta una cosa, que esto, bueno, estamos hablando mucho de la parte de técnica y sobre todo de formación académica, pero la idea inicial, aparte de tener un sistema estandarizado para poder trabajar en estos programas de intercambio, me gusta resaltar que la idea inicial de este programa concretamente se debía a Domenico Lenarduzzi, que estaba en la Dirección General en Bruselas, que tenía una idea muy interesante, y era que la movilidad de estudiantes en todos los países europeos iba a permitir una concienciación europea de la juventud. O sea, que los estudiantes, que los jóvenes ya no iban a ver sus límites dentro de su país, sino que iban a ver una Europa sin fronteras. Pues me parece pues muy sabio, muy visionario, porque en el fondo es verdad que los chicos, yo creo que hoy en día tienen, pues cuando se mueven por Europa, se ven muy de igual a igual, y una cosa, un modo es cuando vas de estudiante. Efectivamente. Te integras. Entonces, esta integración de las distintas culturas y distintas formas de enseñanza, distintos idiomas, pues facilitaba eso, el ir hacia una Europa sin fronteras, que realmente es la base de lo que luego se quiso ampliar con el Espacio Europeo de Educación Superior. Totalmente, y qué bueno que quizá empieza en tu vida de estudiante y luego continúa, porque ahora con el mercado laboral, que está completamente abierto, pero bueno, si tú ya has tenido una primera experiencia donde te has podido integrar en el país como estudiante y demás, pues me parece una buena... Y Domenico Lenarduzzi, que era una persona con un hándicap físico muy serio, pero era una persona encantadora, siempre te recibía con una sonrisa, y cualquier problema que le podías plantear era fácil para él resolver. Era una persona realmente encantadora y, como comentas, con una visión de futuro. Claro, porque en aquella época, aunque Europa era Europa, había Unión Europea, pero cada país tenía así su... Sí. Entonces, los intercambios de estudiantes tienen muchas facetas. Claro. Y además de lo que es la básica, que es la formación universitaria, pero también abre muchas puertas. Claro. Muchas puertas de integración a distintos niveles. Es verdad. Eso es un aspecto que hay que tener. Vamos, que a mí me gusta siempre poner sobre la mesa porque me parece interesante y muy actual. Muy actual. Eso es. Y bueno, y un programa que surgió así, pues como dices tú, que al principio se tenía sus, ¿no? Pero que ha perdurado en el tiempo y que se ve sus bondades y sus resultados y sus... De hecho, fue este programa piloto, luego se expandió, ingresaron más universidades y fue un poco la base para el proceso de convergencia europea. Claro. La base fue, de alguna manera, esta puesta en común de método de trabajo y, sobre todo, puesta en común también de contenidos de las distintas licenciaturas, que eso ya también fue trabajoso, pero bueno, poco a poco se fue organizando, y puesta en común también de la estructura de las titulaciones.
Claro, sí, lo importante que es hoy en día el estudiar en cualquier país europeo y realmente tener tu propia titulación, que nadie te la cuestione y que realmente, o sea, todo esto surge de allí. Pues la diferencia de cuando tienes una titulación, pues, como dicen, no homologada, ¿no? Pues de un país que no es europeo, entonces eso, claro, surge de ahí, es todo un trabajo de un montón de años que hoy lo vemos normal, que hoy pues, te vas a estudiar a cualquier país europeo y te vale. Sí, pero entonces Claro. realmente había que de alguna manera coordinar muchos aspectos. Claro. Y ahí sí que el área de química tuvo quizás una ventaja. Y es que, claro, la química es igual en todos los países europeos. Química orgánica aquí, química orgánica en sí, la parte experimental, sí, no es lo mismo carreras como derecho, como efectivamente. En otras áreas de conocimiento tuvieron mayores problemas. Claro. Sin embargo, en el área de química, precisamente porque había mucho en común en todas las universidades, los programas de estudio eran bastante parecidos y no equivalentes, pues fue más fácil ir avanzando más rápido que en otras áreas de conocimiento. Y de hecho, la red de química planteó desde el primer momento, gracias a ayudas europeas, pues una red, la red de CCN, de química, donde ya se avanzaba más rápido, primero en estudiar cuáles eran los puntos clave de una licenciatura con las asignaturas, el core chemistry, asignaturas fundamentales para los distintos niveles. Y luego se avanzó también mucho en el tema de intentar tener unos exámenes que fueran válidos. Se hicieron unos test, además que creo que todavía se están utilizando, que se podían realizar en remoto, cosa que entonces era muy novedosa, porque realmente ya comentábamos que no había casi ninguna posibilidad de utilizar internet todavía, pero bueno, poco a poco se fue introduciendo y entonces se avanzó mucho, tanto en contenidos como en algunas áreas específicas, por ejemplo, química ambiental, contenidos también de la área de bioquímica, en fin, se avanzó mucho. Y también luego se fue, de alguna forma, delineando la estructura de las titulaciones. Los dos grados, o sea, el bachelor y el máster, que aquí es el grado y posgrado. Sí, se unificó, digamos que se unificó. Se unificó. Y bueno, ahí también hubo en el proceso de convergencia europea de Bolonia, pues también se hizo hincapié en la duración de los estudios. Ahí España se quedó un poquito al margen de lo que era más común, que era una estructura de titulaciones 3+2, es decir, un bachelor de 3 años. Sí, ahí es cuando nos desmarcamos, que nos quedamos con la... Con 4+1, que realmente, bueno, flexible, porque, bueno, luego están las titulaciones reguladas, que esas tienen su normativa y ahí no había que modificar nada. Pero sí que España se quedó un poquito descolgada porque la mayoría de los países europeos se acogieron al 3+2. Al 3+2. Bien, pues es cuestión de ir ajustando también. Claro. Sí, pero hoy en día está muy normalizado lo de las titulaciones, digamos, el moverse, el que te las acepten. Cuando tienes ya, digamos, los créditos, los famosos créditos. Has hecho tantos créditos, pues... Los créditos facilitan mucho. Facilitan mucho el reconocimiento y sobre todo si se aplica también la escala de calificaciones que de alguna manera se integran los porcentajes de éxito dentro de un curso, pues entonces eso facilita también el poder hacer una correspondencia directa entre la nota que se ha obtenido en una universidad y poderla traspasar al expediente académico. Otra cosa que se impulsó fue el suplemento europeo al título, el Diploma Supplement. Y eso también facilita mucho precisamente el reconocimiento de los títulos en todos los países.
es un certificado académico bilingüe o trilingüe, depende de dónde esté situada la universidad. Bilingüe, desde luego, el inglés es receptivo, y eso también facilita mucho, pensando en la futura inserción laboral de los estudiantes. Exacto. Que es Fue como el primer paso, exactamente, la parte previa. En fin, se trabajó, Mucho, creo que mucho. bastante bien. y bueno, Hombre, te tienes que sentir muy satisfecha. Yo creo que de una cosa que ha tenido mucho éxito, que se sigue después de años, que ha tenido, ¿no?, todos sus buenos resultados, etcétera, de ser, digamos, pionera sí, fue una suerte, en España y llevar a tu institución. Sí, la verdad es que vivirlo en primera persona Eso yo es. considero una verdadera suerte, porque primero te permite conocer distintos ambientes, personas estupendas, que todavía mantengo una buena relación y buenas amistades también, y de alguna forma pues te abre un poco el campo. Claro. Así que sí, fue una suerte empezar. Y además había mucha ilusión porque las cosas salieran adelante. Cuando los proyectos así son tan nuevos y con tanta perspectiva de futuro y claro. Hombre, hubo momentos de crisis, como por ejemplo cuando cambiaron la normativa a nivel de la Comisión Europea y nos impusieron hacer en el programa Sócrates, que de alguna forma ampliaba toda la cobertura de los programas de movilidad, nos impusieron hacer un único contrato para toda la universidad, el famoso contrato Sócrates, contrato institucional. Ya no era solamente, y en química es nuestro programa piloto, sino que había que integrar todos los programas. Es complicadísimo, ¿no?, con tantas áreas de conocimiento que tiene la Complutense. Claro, aquí la oficina Erasmus daba, entre comillas, servicio a todas ciencias. Eso es. Pero claro, luego había que coordinar todo lo que llevaban en el rectorado, en todas las facultades. Entonces ahí sí que fue un momento un poco crítico. Y en el 94 fue cuando precisamente el vicerrector, Carlos Sebane, me propuso coordinar como directora académica el tema del programa Sócrates. Ahí Nieves fue el pilar fundamental. ¿Y esto ya es a nivel de rectorado? Claro. Claro. Se hizo ya a nivel de rectorado. El contrato institucional Sócrates, que además en las reuniones que teníamos previas en Bruselas, claro, no nos daban una normativa específica cómo hacer ese contrato. Entonces había verdaderos lobbies a nivel de... Claro, que cada uno hacia su facultad. Claro. A distintos países, ahí se movían muy bien, bueno, los ingleses por supuesto, los belgas, como estaba Bruselas ahí también, pero los italianos también se movían bien. Y yo, había que buscarse su hueco, sí, ¿no? Afortunadamente me llevaba muy bien con ellos y con los franceses también, y entonces conseguimos hacer un buen contrato institucional y se presentó en plazo. En junio del 96 conseguimos mandar el contrato institucional Sócrates, que eso sí nos supuso mucho trabajo de coordinación de todas las facultades de la Complutense. Claro. Pero fue muy interesante, la verdad. Pues nada, no sé. Yo, si tienes algo más que... o algo que te ha quedado ganas de decir. Que gracias a todos estos trabajos previos, pues luego a nivel europeo y a nivel español, pues empezó también una vía de estudiar y los niveles de calidad en la enseñanza. Fueron los inicios, claro. Exacto, y se instituyeron las agencias de calidad. A partir de ahí empieza la ENCA a nivel europeo, la ANECA a nivel español, la CAP a nivel de la Comunidad de Madrid, y se inicia una etapa diferente, digamos, de puesta a punto también de temas de calidad. ¿Ahí también estuviste implicada? Sí, me llamaron en la ANECA porque había surgido un programa previo de consejeros ECTS
desde Bruselas, y también el Ministerio español lo incluyó en sus programas, que teníamos de alguna manera que explicar en las distintas universidades, que nos lo pidieran, o sea, no es que se fuera así, no, tenían que solicitarlo, y entonces íbamos a evaluar la institución en su conjunto, la facultad en detalle, los programas, los laboratorios, en fin, se hacía un barrido, digamos, de todas las competencias que había en cada sitio, y gracias a eso pues se pudieron implementar dentro de la red temática de química las etiquetas o labels del Eurobachelor, el Euromaster y ahora el doctorado. Claro. Entonces, ese tema de calidad sí que es importante tenerlo en cuenta y resaltarlo, porque ayudó mucho a que las universidades pudieran tener... Sí, digamos como que se fiaran, ¿no?, las unas de las otras, sí, claro. La confianza mutua era fundamental. Claro. Y sí, ahí yo tengo que dar un matiz muy personal, y es que ahora, claro, hay muchísimas facilidades y muchas reuniones a nivel de Zoom y meetings a distancia, pero el contacto persona a persona es fundamental en los primeros pasos. Eso yo creo que no. Para fraguar acuerdos importantes y demás. Para llegar a un convenio de colaboración hay que conocer a las personas. Ya. Una vez que se conocen, entonces ya es fácil. Por eso muchas veces se dice que, bueno, que en un grupo de trabajo o es que si no hay ese feeling personal es difícil que vaya para adelante, ¿no? Es muy difícil. O sea que eso sí me gustaría puntualizarlo, porque realmente creo que es un punto a tener en cuenta. Sí, porque que hay un mínimo que no se puede... Un mínimo, sobre todo, de interacción al principio. Claro. Porque tú en fin, a distancia se pueden ver muchas cosas, pero luego cuando uno visita un centro, pues se da cuenta si realmente se corresponde, que normalmente sí, Ya, sí, pero bueno. Pero te da una opinión muchísimo más... Sí, es una fiabilidad. Sí. Y bueno, quedan muchas cosas, porque realmente han sido muchos años y mucho trabajo, pero bueno. Muy ilusionante, y la verdad es que gratificante saber que las cosas han servido, han sido útiles. Eso es, que todo continúa y que todo ha servido para... Y sobre todo muy ilusionante y muy bonito saber que la colaboración que tuvimos desde el primer momento sí, nos ha llevado a estar hoy aquí. No, y a mí me parece muy interesante, pues así como para que, digamos, ya que esto pues se queda grabado, pues para que también se conozca un poquito otros aspectos de cosas que se hacen en la universidad, que aparte de la docencia y la investigación, pues por supuesto no es la gestión solo del día a día, sino que hay veces que es una gestión que va más allá, porque claro, se empiezan pues proyectos, acuerdos muy importantes que trascienden, digamos que esto nunca mejor dicho, que trascienden la universidad y nuestras fronteras. Entonces, pues me parece que es interesante conocerlo de primera mano, ¿no?, de una persona que lo ha trabajado así tanto. Intentado hacerlo lo mejor posible. Seguro que sí. La verdad es que gracias al apoyo que hemos tenido. Bueno, éramos un equipo, sí, de mucha... un equipo que funcionábamos bien, sí. Miriam ahora está en la Universidad Rey Juan Carlos. Ah, sí. Y también allí ha llevado toda la parte de relaciones internacionales. Anda. Sí. Y bueno, Nieves está en el rectorado. Tú estás aquí. Sí. También. Luego había Paula, que venía de química física. Le he perdido la pista, a ella no la he podido localizar. Ajá. Pero ella también ayudó mucho y estuvo colaborando con el ministerio también. Claro, era un momento en que se hacían muchos estudios para ver qué hacían las otras universidades en otros países. Claro. Estudios de comparación y tal, y fueron interesantes, muy interesantes. Claro. Así que pues nada, gracias por un placer de explicar un y poco esta sobre todo por habernos reencontrado. Pues sí, eso es lo importante. Muchas gracias.